ahorita a repasar. Mira, estos son temas bien profundos. Yo debo decirte que cuando yo empiezo a conocer a Dios, lejos estaba de mí el poder conocer la obra de su Espíritu Santo, porque en la iglesia donde yo empecé a conocer a Dios no se hablaba del Espíritu Santo. Se le denomina, la Biblia no lo dice, la tercera persona de la Trinidad. La palabra Trinidad tampoco está en la Biblia, sino que se le mencionaba. Entonces yo no sé si por esa idea de tercera persona como en tercer lugar, pero no, hermosas, el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Dios el Padre es el creador del universo, el eterno y el que vive para siempre, y tuvo a bien enviar a su Hijo, que era preexistente. Él vino a nacer a un pesebre, a esta tierra, pero él ya existía, ¿sí? Pero vino para saldar el problema del pecado que todas teníamos delante de Dios. Y cuando el Hijo, amado Jesucristo, regresa con el Padre, cuando Él resucita, entonces viene la bendición hermosa de que nos dice: no les voy a dejar huérfanos, no les voy a dejar solos, les voy a enviar al Espíritu Consolador. Y es lo que vamos a estar viendo parte de esto, ¿verdad? Ahora te quiero dar un consejo. Siempre que seas invitada, ya sea a una predicación bíblica, a un estudio, a una serie de conferencias bíblicas, no te conformes con menos que abran la Biblia. Si tú ves que empiezan a disertar sobre su persona, contando chistes, trayendo mil cosas a la mente y nunca abren la Biblia, lo abren al final, yo digo, no son dignos de escuchar. Siempre que vayan a hablar de Dios, tú tienes que estar esperando que te diga la palabra de Dios escrita, qué es lo que Él dice de sí mismo, ¿sí? Y vamos a ver en primer lugar un pasaje que yo sé que algunas de ustedes lo han leído y quizás hasta se lo sepan de memoria, pero ahorita, como se los mandé en el post de invitación, esta traducción del lenguaje actual nos hace entender algo más a fondo, más práctico que cuando leemos el tradicional: más el fruto del Espíritu es gozo, perdón, amor, gozo, paz, etcétera, ¿no? Fíjate, presta mucha atención. Dice: en cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre gozosos, alegres y vivir en paz con todos. Nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Fíjate, ¿sabías todo esto que hace el Espíritu? Cuando se lo permitimos, ¿verdad? Tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. No hay ley que esté en contra de todo esto, porque es la ley suprema, la ley de Dios, lo que Él establece para sus hijos, ¿verdad? Y los que somos de Jesucristo, ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Esto lo dice Gálatas 5, 22 al 24. Ahora observa con mucha atención esta traducción, que va mucho más allá de solo mencionar el nombre del fruto, a la acción desafiante de vivirlo intensa y frecuentemente. Es pasar de la información que oímos, que vemos, ¿verdad? Que nos llega a nuestro cerebro, que nos llega a nuestro corazón, a la acción. Pasar, hay mucha gente en las iglesias que tiene información bíblica, pero no vive la palabra. Y este es un desafío para cada una de nosotras y vamos a ver cómo le hacemos. De la instrucción y teoría, porque esto es una instrucción, una enseñanza, a la práctica y a la práctica diaria. No es suficiente, hermosas, con saber de memoria este pasaje. Yo sé que hay algunas mujeres que han pasado mucho tiempo en la iglesia y cuando toma uno un verso conocido, lo acompañan a coro, ¿verdad? Y lo van siguiendo. Y yo sé que en este curso
A muchas de ustedes ahora sí que las saco del partido cuando estoy leyendo otra traducción y no se la saben, como que dice lo mismo, pero en otras palabras, ¿no? Y entonces nos causa sorpresa y admiración. La idea es que refresquemos nuestro concepto de cada pasaje. Y no es suficiente saber de memoria estas manifestaciones del fruto del Espíritu si no lo vamos reflejando. ¿Dónde crees? En nuestro carácter de cada día y con las diversas relaciones que tenemos. Pero para poder hacer esto es necesario, y pongo 3 puntos suspensivos, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer una comparación. Les voy a leer un pasaje que está antes del que acabo de leer. El que les leí es 5:22 al 24, capítulo 5, versículo 22 al 24, y el que les voy a leer es del 19 al 21. Fíjate, y esto es lo más común. Por eso muchas de nosotras, cuando nacemos, crecemos y vamos observando alrededor nuestro, empezando en la familia, estas cosas son las que son muy comunes, pero a veces llegamos a creer que es normal. No, hermosas, es común. ¿Por qué? Porque mucha gente que no teme a Dios, que no lo conoce, que no lo quiere conocer, esto es lo que vive. Y por eso vemos en todos los lugares esta manifestación. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás. Se pelean unos con otros, son celosos, se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Qué tremendo. ¿Te fijaste? ¿Qué palabra que leí en este pasaje no es clara? Porque en ocasiones hay traducciones bíblicas con un lenguaje más antiguo y que se usaba en aquel tiempo ciertas palabras, pero caen en desuso, ¿no? Y entonces estas traducciones actualizadas nos ayudan mucho. Ahora, aquí también está diciendo la acción, y siempre que escuche los malos deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa, pues está hablando del ser humano, hombre, mujer, chico o grande, ¿sí? Culto o inculto, de cualquier lugar del mundo, de cualquier tono de piel. O sea, esto nos compete a todos. Y entonces vemos ahí esta comparación tan grande. Ahora, ¿por qué cito estos dos pasajes? Porque tenemos que decirle, como dice Dios, a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Como Él dice lo que es malo y Él dice lo que es bueno. Porque a veces llegamos a una X iglesia y toleran ciertas cosas que no son buenas, pero como las hacen ahí, no, pues es que sí las hacen. No, pero ¿qué dice Dios? Siempre que tú quieras seguir las pisadas de Jesucristo, Él jamás ni da ejemplo de lo malo, ni tolera lo malo, ¿sí? En la mañana estaba leyendo un pensamiento de años atrás. Dios te acepta tal como eres. Pues fíjate que no. Si no vienes con un corazón arrepentido de haber sido desobediente, de haber sido incrédulo,
de haber sido rebelde a la voz de Dios, de haber hecho lo malo, Él no te puede aceptar para salvación, ¿sí? Te da la oportunidad. Y en esta descripción que les acabo de leer, es muy gráfica, nos da lo que es, así con ejemplos, lo que es vivir guiadas por la naturaleza pecaminosa. Pablo el apóstol usa mucho el término la carne, ¿sí? No se está refiriendo a los kilos que tenemos, no, sino esa naturaleza humana, débil, carente, limitada, con la que todas nacimos, ¿sí? Y no importa si en tu casa tus papás eran creyentes, tus abuelos, si tú no tenías una comunión personal perfecta con el Señor a través de Jesucristo, estaba siendo gobernada, como yo por muchos años, por la naturaleza humana, que es carente, que es débil, que es limitada. Y entonces este tipo de naturaleza es obvio que está muy lejos, pero muy lejos de vivir en el Espíritu de Dios. ¿Sí? O sea, nada que ver una descripción con la otra. Ahora, ¿sabes qué me impacta? Que algunas pudieron decir, ay, no, yo eso no, ay, no, yo eso tampoco, ay, no, yo eso. El asunto es que el Señor los pone en una misma línea, ¿sí? Porque le llama pecado. Aquí no es lo grave de un pecado o lo simple de otro. Simplemente dice la palabra que todas hemos pecado. Por eso envió a Jesucristo, para resolver ese problema que tenemos desde que nacemos. Ahora, toma un momento personal para señalar en primer lugar aquello con lo que batallabas antes, tu carne, ¿verdad? Tu deseo humano, natural, pecaminoso, pero que el Señor, a través de Jesucristo y el poder de su Espíritu, te ayudó a vencer. ¿Sí? Te lo repito, ¿sí? Porque de alguna manera batallamos con algunas áreas, unas, otras, ¿verdad? Cuando tú aprendiste a ya no obedecer tus malos deseos, a ser fiel en el matrimonio o en la relación de noviazgo, a no tener relaciones sexuales prohibidas. Y yo uso una frase que es así como que absoluta verdad de Dios. Toda intimidad sexual fuera del marco matrimonial varón-mujer es pecado. No hay permisos especiales. Ay, que lo amo mucho. Ay, que la prueba de amor. Ay, que me gusta. Ay, que al fin que nos vamos a casar. Ay, que nadie nos ve. O sea, no. A los ojos de Dios es pecado. La única manera que Él permite, desde tocamientos hasta intimidad sexual plena, es dentro del marco matrimonial, donde ambos se comprometen delante de Dios, no por una linda boda, no, sino porque realmente tienen ese corazón contrito y humillado ante el creador del matrimonio, de la vida, del hombre, de la mujer, de la familia, a pedir su ayuda para esa relación matrimonial. Y muchas veces en la ignorancia de nuestro corazón o en la rebelión de este mismo, que cometemos estas acciones como relaciones prohibidas, ¿verdad? Tenemos que ir delante del Señor, lo hayamos conocido o no, porque hicimos lo malo y Él perdona, pero si hay verdadero arrepentimiento. Habla de muchos vicios, habla de malos pensamientos, hablan de la idolatría y hay muchas formas de idolatría. Los que practican brujería, el odio hacia los demás, los pleitos, los celos, el enojo, el egoísmo, la discusión, la división, la envidia, emborracharse y lo mismo es drogarse o lo mismo es cualquier cosa adictiva que controle y haciendo locuras y cosas malas ocasionadas por un ambiente decadente. Aparte que aquí dice que no va a haber parte en el reino de Dios, y fíjate que está hablando
no solamente de la eternidad, sino del reino de Dios aquí en la tierra. Y entonces nos ponemos a pensar, como este material lo vamos a enviar al grupo para que luego lo tengas tú en oración, repásalo, y luego, si tú has vencido estas cosas en el poder de Jesucristo, dale gracias al Señor. Pero en segundo término, exprésale a Él de tu corazón al suyo lo que todavía te cuesta controlar y vencer, para que podamos clamar al Señor por ayuda en forma más concreta, porque luego llegamos a decirle, Señor, ayúdame en todo, cuídame en todo, dame todo aquello que necesito. Y luego nos atrevemos a la hora de la comida, perdóname todos mis pecados. O sea, no es el momento para la confesión, la hora de la comida. Vamos a tomar ese tiempo para dar gracias por el sustento, por el proveedor, porque hace llegar su bendición, pero no es el momento de arreglar. Y luego fíjate, todos los pecados ni en la mente tienes cuáles son. Entonces necesitamos ese tiempo de oración. Y esto es con la idea de conocer que no todas batallamos de la misma forma, pero todas necesitamos del poder soberano de nuestro Padre Eterno. Vamos a alguna opción, ¿no? Y ahí les encargo el micrófono que luego de momento se prende, por algunas circunstancias son muy, muy delicaditos, para que no se meta ruido externo. ¿Sí? Muchas gracias. Si queremos profundizar en el corazón de Dios, es necesario, mis hermosas, buscar las traducciones varias que nos aclaren más las escrituras, la palabra de Dios. A mí, yo tomo de varias fuentes. Esta del lenguaje actual es una, uso la de Nueva Traducción Viviente. Todas esas son gratuitas en la tienda de Store, Play Store, y son gratuitas. Ahora hay unas que sí cobran, pero las que no te cobran las puedes bajar y las puedes tener al acceso. Dios habla hoy, la Reina Valera contemporánea, y entonces podemos hacer esa dinámica de comparación, ¿sí? Otra de las cosas es que no es solo saberlo de memoria, sino que sea un desafío para aplicarlo a nuestra vida, que muchas veces solo nos quedamos con conocer la letra escrita, pero no la pasamos a vivir como Dios y su Espíritu desea. Observa con atención lo que el Señor quiere y la lucha con la que nuestra naturaleza humana desea. En Romanos capítulo 8, el apóstol habla mucho acerca de que el deseo de nuestro necio corazón se opone al deseo del Espíritu Santo, porque Él desea las cosas buenas y nuestro necio corazón no siempre elige las buenas, elige las que nos complacen, las que nos causan placer. El deseo de la naturaleza humana es muy exigente, es muy difícil de complacer y siempre va a apelar a nuestras debilidades y cada vez quiere más y más atención. Ahora, es bien difícil y desafiante ir contra lo humano y natural, sobre todo cuando crecemos caprichosas, voluntariosas, que logramos lo que se nos antoja al costo de lo que sea y por encima de quien sea, cuidado. Y entonces, como causa un placer, como causa una sensación agradable, lo queremos obtener. Pero al ir a lo espiritual de Dios, muchas veces es desconocido para nosotras cuando no hemos tenido ese contacto a través de su Hijo Jesucristo, su ejemplo en el Evangelio y las obras que hace el poderoso Espíritu Santo. Él actúa en forma muy diferente, ¿sí? Entonces, hasta que vamos conociendo en la palabra de Dios el carácter de Dios, cómo Él obra, el del Hijo Jesucristo y el del Espíritu Santo, vamos a poder saber que Él tiene cosas muy especiales para sus hijas. Hay que conocer el poder del Espíritu Santo. No es un asunto, y lo digo con mucho respeto, que hay lugares donde vamos a
adorar al Espíritu Santo y la gente empieza a temblar y ya se está moviendo el Espíritu Santo. Miren, hermosa, el Espíritu Santo se puede manifestar como Él quiere, pero si no está escrito en la Biblia, no viene del Espíritu Santo. A veces es mucho la emoción, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a diferenciar. Para eso Dios a toda persona, toda mujer nacida de nuevo, que confiesa a Jesús como su único Señor y Salvador, le da el poder del discernimiento. Y el discernimiento es esa capacidad espiritual para saber si eso viene de Dios o no. A todas, cuando nacimos nos dio la conciencia. Todas tenemos una conciencia y desde niñas, aunque no nos dijeran nada, estábamos haciendo algo malo y había esa inquietud interior, era la conciencia. Pero no le hacíamos caso una vez, 2 veces, 100 veces más, dejó de darnos la diferencia entre lo bueno y lo malo, porque era algo que venía con nuestro nacimiento humano, pero el Espíritu Santo obra de manera muy, muy diferente. 2 características importantes para poder fluir en el poder del Espíritu es ser humilde, hermosas, y ser sumisa a Dios y su voluntad. La semana anterior vimos el tema, si alguna tiene interés de las que se conectó hoy por primera vez y quiere saber, nos hace saber para hacérselo llegar el link, porque se grabó también este tema, tratando con la rebelión e incredulidad. Y me hacían comentarios, ¿no? Que sí son temas muy fuertes, pero son verdad. Hay que enfrentarlos, hay que aprender, hay que crecer, porque si no vencemos esa rebelión innata y esa incredulidad, nos van a vencer en la vida y tenemos que quitar su influencia de nuestra. Ahora el tema es este caminar de fe que agrada al Señor sobre todas las cosas. Así que hay que tener 2 pensamientos bien presentes. He de morir a diario a los deseos de mi carne. Significa a mi naturaleza humana. Y he de negarme a mí misma dejando ese egoísmo que me lo impide. Pablo aquí en esta misma carta de Gálatas nos hace la instrucción tarea para lo feíto que vimos de las obras de la carne. Dice, hagan morir lo terrenal en ustedes. Hagan morir el pecado que mora en ustedes. Y yo recordaba en la mañana al estar haciendo ajustes al tema para presentarlo hoy, cuando empecé a tener entendimiento de esta palabra, porque muchas de esas acciones pecaminosas eran parte de mi vida diaria y se me hacía muy complicado y muy difícil el poder, ¿cómo te diré? ¿Cómo alcanzo ese nivel de fe, de obediencia, de caminar en el Espíritu con esas expresiones tan maravillosas? Y me dijo el Señor, haz morir el deseo de tu carne, de tu naturaleza pecaminosa cada día y niégate a ti mismo. Entonces, yo le creí a Dios y entonces empecé a aquello que yo sabía, que aquí está escrito, y este no es el único pasaje. Hay otros pasajes que también van explicando lo que significan esos malos deseos. Y entonces me negué. Mira, de las cosas más fuertes que Dios me ayudó a vencer fue no criticar a nadie, no participar en el chisme, no permitir que ninguna persona que conozca, que vea de entrada me caiga mal. Me dijo Dios, prohibido, porque si esa persona es desagradable, sin duda que tiene un problema y no es para que reciba de ti otro rechazo u otra patada. Si te la puso en el camino es para que le des la mano y le ayudes. Entonces me ponía cosas así, bien tremendas. No participar en reuniones donde se hable mal del prójimo, donde se burlen. A mí me prohibió terminantemente. Nada de groserías, nada de sarcasmos,
nada de burlas, nada de apodos, nada de comparaciones con otras mujeres, ¿sí? No te compares con nadie. Y entonces fue parte de ese renovar mi mente y corazón para hacer aquello que a él le agrada, ¿sí? Entonces ahora, con estos dos pensamientos, yo tengo años, ¿verdad? Yendo en oración día con día y diciéndole al Señor, ayúdame a hacer morir ese deseo de la vanagloria, de que los viajes, de que las joyas, que el mucho dinero, que la casa más grande, que los muebles más caros. O sea, tengo que ser consciente de mi realidad, ¿sí? Y Dios siempre me sorprende porque me da mucho más allá de lo que pido, entiendo o merezco. Pero entonces, el negarme a mí misma, ¿no? El no pensar que la vida se trata que todo sea maravilloso y que me complazca, me cause placer. Yo no vine aquí para ser feliz. Yo vine aquí para hacer la voluntad del Padre Eterno. Y entonces ese constante negarme a mí misma y hacer morir aquello que es natural, humano, pecaminoso, se hizo tan determinante que me ha ayudado a vencer. Dice Hechos 17:28, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. ¿Sí? Ahora vamos con nuestro primer punto, para caminar en el Espíritu, dice el apóstol. Por eso les digo, ahí en Gálatas 5:16, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Fíjate, ahora, eso tú tienes que decidirlo, ¿sí? Entonces, por eso la semana pasada hablábamos acerca de la incredulidad y rebelión, porque hay quien escucha esto, ay, no, pero si yo no quiero privarme ningún placer de este mundo, tú decides, tú decides. ¿Sí? Dios no va a torcer el brazo ni a ahorcarte. Y entonces dejar que el Espíritu nos guíe es parte de aprender a ceder y a someterse al Dios soberano. Su fluir se va a dar en la obediencia, ¿sí? En cuanto se le resiste, entra en acción el deseo de la carne para hacer lo que quiere. Y hay factura muy elevada para pagar. Por esto, la insistencia de aprender a depender cada día del poder del Espíritu Santo y mostrar el fruto evidente de su presencia en nuestro carácter. Él quiere renovar y transformar tu carácter. Olvídate de ese dicho, genio y figura hasta la sepultura. No, mi amor. Son dichos populares, dichos de la gente, del vulgo, que no tenía una Biblia en la mano ni en el corazón y no tenía temor de Dios. Algo que a mí me ha funcionado mucho, hermosas, es la humillación ante el Señor, es de lo más efectivo, porque cuando tú te postras delante de Dios, hay un canto muy hermoso que nos gusta mucho cantar en la iglesia, a tus pies rindo mi corazón, pero eso no es de domingo de vez en cuando, sino es del diario. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué humillarnos? Porque dice el Señor que el que se humilla, Él lo va a levantar, o sea, no lo va a dejar ahí tirado. Pero en esa humillación delante del Señor nos va a quitar el orgullo, nos va a quitar la incredulidad, nos va a quitar el egoísmo. Esto se va derritiendo y se va deshaciendo. Y no solo es la expresión del Espíritu Santo, ¿no? Que tiene 9 características que ahorita vamos a desglosar, sino también nos añade sabiduría y entendimiento espiritual, algo que hace mucha falta en medio de las hijas de Dios, que de la comprensión, la revelación y la inspiración del Espíritu. Fíjate todo lo que puede hacer el Espíritu Santo a tu favor, ¿sí? Son capacidades del Espíritu, es el poder de Dios en acción, en favor para ti y para mí, ¿sí? Letra B, el fruto del Espíritu. Ahora, va a mencionar el apóstol, ya después de describir lo que el Señor
le agrada y lo que no le agrada, habla acerca, ahora fíjate cómo lo menciona la Nueva Traducción Viviente. Al principio, en lo que leímos es la acción, y aquí son los títulos, ¿no? De esta acción. La clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, y ya se queda a punto, ¿verdad? Gozo, paz, paciencia, gentileza o amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Esto es lo que es más conocido, pero para algunas que las puras palabras, por ejemplo, cuando hablo de gentileza, ¿qué será? Antes se usaba mucho benignidad y es una palabra ya en desuso también. Pero vamos rápidamente, ¿sí? De todos estos temas vamos a tener segundas partes. Vamos a profundizar más, pero me voy rapidito y tú lo vas a tener por escrito. Amor. Las menciones en la Biblia acerca del amor son innumerables, porque a través de toda la Biblia encontramos las muchas muestras del amor de Dios, pero también ahí se expresa lo humano, porque Él inspira a nuestros corazones, como humanas que somos, un sentimiento cuando no lo conocemos, es un sentimiento bueno, agradable, pero es humano y tiene límites. Por eso necesitamos tener aquí adentro al Dios de amor para que produzca por su espíritu ese fruto, que ese es el que permanece para siempre, ¿sí? Cuando es un amor natural, como el que tantos padres tienen a sus hijos y los hijos a los padres, y les pongo un ejemplo. Lo he dado en algunas ocasiones. Un chiquito de 4 años declarándole a su mami el amor que le tiene. Bueno, dulzura, ternura, palabras bonitas que tocan el corazón de la mamá y la mamá se siente, ay, cuánto me quiere este chiquito y me besa y me abraza, ¿sí? Échale 10 años más a ver si a los 14 te dice lo mismo. ¿Por qué cambió? Porque no sabía amar en verdad. Era ese sentir de aprecio, de estima, pero que es humano. Necesitamos experimentar el amor divino que viene por el Espíritu Santo. Dice primera de Juan 4, 8 y 9, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces yo entiendo por qué un niño de 4 dice, mamá, te quiero hasta el fin del mundo. Nunca te voy a dejar, nunca me voy a casar, siempre voy a estar contigo. Es su expresión. Es humano, ¿sí? Pero Dios sabía que faltaba mostrar ese amor y entonces el verso 9 dice, Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo único al mundo para que tengamos vida en él. Y Jesús es la muestra más grande del amor divino aquí en la tierra. Sabemos que el amor por la palabra de Dios, el amor verdadero nace de Dios y Él lo derrama a sus hijas a través de Jesús. Pero va más allá cuando nos revela que hay que cultivarlo como fruto, cuando queremos vivir sus beneficios en obediencia al Señor. Así que, como hemos visto, no es suficiente creer que es un sentimiento o emoción, todas pasamos por esto, sino que como hijas de Dios podemos tener acceso a una expresión espiritual cuando nacemos de nuevo, cuando reconocemos nuestra calidad de pecadoras y nuestra necesidad de un Salvador poderoso. Y cuando cultivamos, ya no es un sentimiento, ya no es una emoción, es fruto. También nos ayuda a vencer los deseos engañosos que tuvimos al creer que estábamos enamoradas, a las que tontamente dimos la prueba de amor, a las que pensamos, ¿verdad? Que nunca te voy a dejar de amar y al rato odiábamos. Bueno, precisamente Jesucristo apareció para deshacer esas obras engañosas. El amor de fruto efectivamente va a dar la evidencia de la presencia de Dios porque es permanente, porque es constante y porque sostiene esa expresión por su mismo poder. Número 2, gozo. Filipenses 4:4, en la traducción del lenguaje actual dice,
Vivan con alegría su vida cristiana. Lo he dicho y lo repito. Vivan con alegría su vida cristiana. Y también en la Biblia encontramos muchas referencias al gozo de Dios. Bueno, alegría es una de las palabras similares, ¿verdad? También se usa la bienaventuranza, también se usa el contentamiento y la dicha, pero no se usa la felicidad, fíjate, porque la felicidad es un término del mundo y la felicidad viene por cosas que nos complacen, que son placenteras, que nos agradan, pero que no siempre son buenas, ¿sí? El gozo de Dios es bien diferente a la felicidad humana y te pongo un ejemplo. La felicidad humana es por cosas buenas, bonitas, agradables, que no suceden. El problema es que son temporales, efímeras. Una fiesta, un regalo, un viaje, wow, se acaba eso, se acabó. ¿Sí? Y estamos buscando otra forma de felicidad. En el caso del gozo de Dios, con 30 menciones en la escritura, aparte que menciona la dicha, la doble dicha, la bienaventuranza, nos afirma que el gozo es interior, no es circunstancial por lo que sucede en nuestro entorno, sino por lo que está haciendo el Espíritu Santo, que produce gozo, gozo de salvación, gozo del perdón de Dios, gozo de su amor eterno, gozo de su presencia, gozo de sus promesas, gozo de su cuidado, su sustento, provisión. Pero todo eso viene acá adentro porque Él lo produce. Un sello distintivo en una hija de Dios ha de ser que esté gozosa. No porque tengo un excelente matrimonio, unos hijos maravillosos, un trabajo espléndido, una casa espectacular. No, hermosa. Esas cosas las podemos agradecer. Pero si centramos nuestra vida en esas fuentes de gozo, y el día que no está, y el día que se van, y el día que lo perdemos, ¿sí? Sin embargo, la salvación, esa no se pierde. El perdón de Dios está dispuesto. La gracia, que es un favor inmerecido, tampoco. Entonces, el amor del fruto del Espíritu no es comparable para nada con la experiencia humana de logros, de obtención de cosas, de éxito, de realización por vivencias, por viajes y por cosas que son temporales. Pero es importante saber y tener muy en cuenta que podemos contristar al Espíritu Santo cuando desobedecemos su voz o resistimos cumplir sus mandamientos. Y entonces se puede afectar esa expresión espiritual y va a dar lugar ahora a la tristeza emocional, la que toma control. Paz, en tercer lugar. Segunda Tesalonicenses 3:16. En la traducción del lenguaje actual dice que el Señor que da la paz les dé paz en todo lugar y en todo tiempo y los acompañe siempre. ¿Tú sabías este texto bíblico? Fíjate qué hermoso. Es un deseo. Pablo está escribiendo inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia de Tesalónica y les está dando esta promesa. Que el Señor que da la paz les dé paz en todo lugar, en todo tiempo y los acompañe siempre. Se me antoja este verso, que en lugar de decir lindo día, excelente semana, que tú le puedas decir que el Señor que da la paz te dé la paz en todo lugar, en todo tiempo y te acompañe siempre. Esta palabra, si esa persona cree o no, la va a conmover para buscar quién dijo eso, que lo diga, ¿sí? 90 menciones en la Biblia acerca de la paz y expresa el por qué y el cómo de la paz. Nos hace bien siempre dar lectura a la mayoría de las menciones para que establezcamos en nuestro corazón las verdades eternas de Dios en cada tema, no solamente en este. Una de las grandes declaraciones de la paz es que Jesús es el príncipe de paz. Ahí en Isaías 9, 6 y 7, unos 450 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías
tuvo una revelación que iban a ser el Mesías y que se le iba a denominar, entre otros nombres, Príncipe de Paz, y que su gobierno no tendría límite. Por eso han pasado casi 2000 años y sigue otorgando la paz, porque Jesús es la paz. Así que no es un sentimiento, no es una emoción, tampoco es la ausencia de guerra o de conflicto. Y aunque muchos piensan que la paz viene después de la tormenta, la Biblia nos garantiza que la paz puede estar en tu corazón y en tu mente en medio de la tormenta si estás unido al Señor. La paz como fruto y virtud, porque también se menciona como una virtud, también es permanente y se acompaña de otras virtudes, recordando que su espíritu la da a nuestro espíritu interiormente, para que también se refleje en lo externo. Una persona que tiene paz y gozo se le nota en su cara. Y no es que no tenga problemas, no es que todo esté resuelto, no es que todo está de maravilla, no. Puede estar pasando circunstancias difíciles, pero como el Espíritu genera esa tranquilidad, esa seguridad, ese descanso en saber que Dios está sentado en su trono y que hay un príncipe de paz derramando su paz en el corazón de quien sigue sus pisadas. Saber que uno de los efectos poderosos de Dios es su paz, lo que dice en Filipenses 4:7, dice que cuando oramos por todo aquello que nos aflige delante de Dios, Él va a dar su paz que va a guardar mente y corazón. Y hermosa, si tú oras y sigues en angustia, en ansiedad, en preocupación, no estás orando bien o no estás dirigiendo correctamente tu oración al que todo lo puede, al que todo lo ve y al que todo lo escucha, ¿sí? Porque no solamente es, a ver, Dios, si por allá andas, aquí te presento esto. No, se ora al Padre en el nombre de Jesucristo, su Hijo, y guiadas por el poder del Espíritu Santo. Cuando le presentas aquello que te aflige, aquello que te preocupa, aquello que te tiene inquieta, en angustia, se lo entregas, se lo pones en sus manos, le crees que Él es poderoso. Lo primero que viene es su paz. Ahora, propósito de la paz en ese instante, ¿sabes cuál es? Que pienses las cosas detenidamente, que tengas calma y tranquilidad en tu interior para tomar una buena decisión, para no acelerarte, para no actuar locamente, sino que te pone a reflexionar, a pensar, a hacer un balance, a ver qué es aquello que es la voluntad de Dios. Entonces la paz no solamente es la ausencia de una guerra. Número 4, paciencia. Romanos 8:25. También en la traducción del lenguaje actual. Sin embargo, dice el apóstol, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Y yo he escuchado a muchísimas mujeres y hasta lo dicen como que bien convencidas. Ay, yo soy bien impaciente. Y luego, ¿no le estás creyendo a Dios que una de las expresiones del poder de su Espíritu Santo en ti es la paciencia? La Biblia la menciona en 41 ocasiones y 28 en el Nuevo Testamento. A mí me impresiona la cifra, porque fíjate, 41 contra 28. Más de la tercera parte la menciona en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué? Porque en el Nuevo Testamento ya nació el príncipe de paz, hermano, al interior, ¿sí? Fíjate lo que dice 2 Corintios 6:4. Al contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades. Y todos pasamos por esto, mi amor. Nadie estamos exentos. Ahora hablaba con una hermosa y me decía que lamentaba tanto estar enferma. Digo, son cosas que uno no escoge, ¿sí? Y entonces, a veces Dios nos levanta pronto hasta de una gripa o de un problema de garganta o de estómago. Y en ocasiones se prolonga.
Y ahí es donde va. El fruto de la paciencia nos ayuda a no desesperarnos, a no acelerarnos, ¿verdad? Y luego también ahí en Primera Tesalonicenses 5:14 dice, también les encargamos, hermanos, que reprendan a los indisciplinados, que animen a los que están desanimados, que ayuden a los débiles y que tengan paciencia con todos. Cuando Dios dice tengan paciencia, no te está pidiendo una fuerza sobrehumana, sino que opere lo sobrenatural de Dios a través de ti, creyendo y obedeciendo. La paciencia es la capacidad espiritual de soportar las demoras, los problemas, la oposición, el sufrimiento, sin enojo, hermosa, sin frustración ni ansiedad. Es fruto y también es virtud de quienes saben y aprenden a sufrir bien. Cada sufrimiento trae lecciones de Dios, hermosa. Entonces, cada vez que pases por sufrimientos, Dios te está dando a entender que Él quiere definitivamente enseñarte algo que necesitas aprender. Hay que estar con esa paciencia ante contrariedades, adversidades, con fortaleza y sin lamentarse. Podemos desarrollar paciencia al hacer la voluntad de Dios y aceptar cuando Él decida que ocurran las cosas, confiando que a la par Él va a cumplir sus promesas de las más maravillosas. No temas porque yo estoy contigo, que se menciona en la Biblia 365 ocasiones. Y lo dice Dios. Eso sí, a lo que Dios promete como esta expresión del Espíritu, porque Él sabe que como humanas que somos, carnales, limitadas, ¿verdad? Somos inclinadas a la impaciencia. Por eso nos capacita con su poder para darnos esta expresión que es vital para vivir. Número 5, gentileza, que se traduce también por benignidad o amabilidad. Se menciona 3 ocasiones tan solo en el Nuevo Testamento, incluyendo Gálatas 5:22. ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios y que ignoras su benignidad, que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Y si alguien, hermosa, nos gana en paciencia, es el soberano Dios nuestro. Él ha sido tan paciente. ¿Tú sabías que Él te andaba buscando desde el vientre de tu madre, desde que naciste? Y aquí no hay pretexto, no, mi familia no iba a la iglesia, no, no tenía ni una Biblia, no, nunca asistíamos o íbamos pocas veces, mis papás no creían, mis papás practicaban la brujería, mis abuelos igual. O sea, Dios te andaba buscando, porque Él siempre toma la iniciativa de búsqueda, porque ve esa oscuridad, esa ceguera espiritual, esa rebelión, esa idolatría, Él ve eso. Y luego ahí en Romanos 2:4 dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, fíjate que aquí no opera una sola virtud o una sola expresión de fruto. Los combina Dios para hacernos más fortalecidas en esto. El primer pasaje nos describe cómo Dios muestra su benignidad, acompañándolo de paciencia y tolerancia. Lo que busca de cada una de nosotras es un corazón arrepentido, no un corazón solamente que le remuerda la conciencia, porque cuando remuerda la conciencia de haber hecho lo malo, pasa a ese sentir y al rato se vuelve a hacer lo malo. El arrepentimiento es dar un giro de 180 grados y dar la espalda a lo malo y seguir la guía de Dios. En forma similar, nosotras tenemos que mostrar ese fruto con la intención de que otros corazones se vuelvan a Dios. Vestirse de esta preciosa expresión, benignidad, amabilidad, gentileza, esto es lo que el Señor quiere, como un tipo vestido de lujo, de fiesta,
porque Él quiere que seamos amables con todo, independiente como sean ellos. Y a mí me duele, y platicaba yo recién con alguien que decía, pero ¿por qué se porta así de feo? Pues es lo que trae adentro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ante estas circunstancias? Y no es que nos conformemos o que les aplaudamos, no, hermosas, pero cada quien habla lo que trae adentro y expresa lo que trae adentro. Y por eso nosotros tenemos que estar constantemente en un cambio, en una disposición de ser renovado. Ser amable y ser gentil es el llamado de Dios para sus hijas. Quizá no crecimos en un ambiente así, yo crecí en un ambiente muy hostil, nada de amabilidad, nada de gentileza, ¿verdad? Y yo justificaba, pues así soy, es que yo me parezco a mi papá, yo me parezco a mi mamá, y dicen que me parecía a mi tía, que no sé qué. Y justificamos ser bruscas, ser ásperas, porque eso fue lo que aprendimos en casa paterna. Pero en el Señor hay nuevas oportunidades. Él dice que nos va a dar un nuevo corazón, nos va a dar una nueva mente cuando nacemos de nuevo. Y entonces nos da estas nuevas expresiones de su espíritu. Número 6, bondad. Esta expresión se menciona 162 veces en toda la Biblia y 73 en el Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice Romanos 12:3. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto con la fe. Y luego 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Y hay un solo bueno, amigos, ¿sí? Hay un solo bueno y está sentado en el trono eterno, celestial, el Altísimo Dios. ¿Que podemos hacer cosas buenas? Sí, por el poder de su Espíritu, como es esto, el fruto de bondad. No somos buenas en esencia. Y Jesús se lo dijo a ese hombre rico, ¿no? Maestro bueno, dijo, nada más hay uno. Fíjate, ¿sí? Y ahí es tan buena esa persona, no, hace. A partir de ahora, cuando veas que hacen cosas buenas, hace cosas buenas, hace actos buenos, ¿sí? Pero buena en esencia, no, porque al rato hace lo opuesto, lo malo, y nos confunde, nos decepciona. Observa lo interesante que es vincular la bondad de Dios con sus dones, que son regalos, que es un tema que vamos a ver también más adelante. La primera hay que cultivarla y hacerla crecer, lo que es la bondad en nosotras, como ese fruto, ¿verdad? Que también es una virtud, porque también dice el apóstol, sean bondadosas. Y para mostrar a otras la bondad de Dios en nosotras, para ellas, entonces es cuando nosotras dejamos de ver a, a Dios a otras personas, porque ven actos de bondad y se admiran, ¿no? Pero ¿por qué te portas así? Pero ¿por qué me buscas? Pero ¿por qué me hablas? Pero ¿por qué me tratas así bonito? Yo no lo merezco. No, no, es que es algo que Dios ha puesto en mi corazón para comunicar, ¿sí? Que seamos conocidas, hermosas, por ser bondadosas, como evidencia de su presencia divina en nuestras vidas, porque el Señor nos salvó por la gracia en Jesús para que andemos en las obras que Él preparó. Número 7, fidelidad, que también se traduce como fe. Se menciona 57 ocasiones en toda la Biblia, incluyendo también infidelidad, y 2 en el Nuevo Testamento. Pero la palabra fe por sí sola, 158 y 128 en el Nuevo Testamento. Mateo 9:29 dice, entonces Jesús les tocó los ojos y les dijo, que sea conforme a la fe que ustedes tienen. Y dejaron de ser ciegos. Fíjate, qué maravilloso. Jesús percibió la fe tan grande que tenían en que Jesucristo podía sanarlos. Y Romanos 3:25, Dios hizo que Cristo,
al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Y esto es el amor real de Dios. Y se recibe de Dios y se aprende de Él, porque uno de sus atributos es que Él es fiel y es grande su fidelidad. Aunque fallemos, que no es pretexto, Él permanece fiel, ¿sí? Como también nuestra inclinación natural, a causa de la caída desde el Edén, allá de Adán y Eva, tanto el hombre como la mujer tenemos la tendencia a ser infieles en nuestras relaciones. Por lo que el Señor no solo nos enseña y da ejemplo de fidelidad, sino que nos da esta expresión espiritual para vencer la infidelidad y nos capacita para ser fieles. En primer lugar, a Él. Ahora, fidelidad no significa asistencia constante a la iglesia. No, quizás es una mínima parte. Lo más importante es ser fieles a Él, a su voluntad, a su palabra, a sus mandatos, a sus instrucciones, a su disciplina, a sus correcciones, ¿sí? Y estar allí. Mantente fiel, dice el apóstol Juan, hasta la muerte, y yo te daré la vida como premio. Apocalipsis 2:10. Y sabes, hermosa, yo tenía mucho en mi corazón juvenil esa influencia de ser infiel a Dios y en mis relaciones. Y si no llegaba a consumar en sí el acto de infidelidad, en mi mente estaba la elaboración de ese plan malévolo. Mis sueños, mis deseos, dividida tremendamente. Y luego me sentía pésima porque eso me ganaba. Pero cuando Dios me muestra, me revela que yo necesitaba conocer a ese Dios fiel, que nunca deja, nunca abandona, que siempre está, que siempre ha estado, lo hayas visto o no. Y me convenció que me convenía para llegar al fin de mis días con un corazón fiel a Él, a mi marido y a mis hijos. Y ha sido maravilloso, tanto al ministerio y al llamado que Dios me ha dado. ¿Sabías que tengo más de 30 años compartiendo la palabra, dando consejería, escuchando corazones quebrantados de muchas mujeres? ¿Y qué crees? No me canso. Es maravilloso. Número 8, humildad. También se puede traducir por mansedumbre. Se menciona 13 veces en toda la Biblia y 9 en el Nuevo Testamento. Dice Santiago 3:13, el apóstol: si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Aquí nos cambia el concepto completamente de lo que es ser humilde, porque en México determinamos que una persona es humilde, la que viste andrajosamente, pobremente, vive pobremente, come pobremente y anda pobremente, en lo físico, en lo económico, pero no es así. Puede ser que esa persona parezca pobre, pero por dentro trae mucho orgullo. Y entonces dice que aquí el sabio y entendido lo demuestra con buena conducta, humildad que la sabiduría le da. ¿Y de dónde emana esa sabiduría? De la palabra de Dios y de su mismo corazón. Y primera de Pedro 5:5 dice: de la misma manera, ustedes los jóvenes sométanse a la autoridad de los ancianos. Todos deben someterse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero ayuda con su bondad a los humildes. Fíjate, yo tendía mucho también a ser orgullosa, como pecadora activa, sin temor reverente a Dios, y lo que menos tenía era un corazón humilde, ¿verdad? Entonces, la manera que a mí este pasaje me impactó mucho, la manera de deshacerme del orgullo personal
¿sí? Que no hay nada de qué enorgullecerse, porque todo lo bueno que tenemos en nuestra vida es gracia de Dios, es su regalo, su bondad, su amor. Entonces, humillarme todos los días y lo sigo haciendo hasta la para que el Señor deshaga en mí toda vanidad, toda vanagloria, todo orgullo, toda altivez, toda soberbia. Hacerlo morir. Los dejo de alimentar, ¿sí? Luego cuando me llegan a decir, por ejemplo, de mi hijo Josué, que es pastor de la iglesia 24/7. Ay, su hijo tan maravilloso, debe sentirse muy orgullosa. No, no, yo me siento agradecida, porque a pesar de mí, él levantó a este siervo para su. Y lo digo sinceramente. La verdadera humildad, hermosa, se demuestra con sabiduría y entendimiento, que son también dos capacidades divinas para expresarla en forma espiritual. Algunos, al no saber lo que significa, como te decía, lo asocian con pobreza material. El sometimiento en la Biblia no solamente es de la mujer al marido, como lo indica, que es lo más común, que casi siempre hacen énfasis en esa primera parte, que la mujer se someta al marido. Y pocas veces mencionan que el marido ame a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Y yo te voy a decir algo que aprendí de Dios hace muchos años. Si el marido en general amara del tamaño que Jesucristo amó a su iglesia, no habría mujer que no quisiera estar con él y con una actitud sumisa, humilde y servicial. Pero no siempre sucede, ¿sí? El asunto es que cada quien en su ignorancia apunta al papel equivocado para que el otro lo cumpla y el suyo lo descuida. Entonces, el trato bondadoso del Señor para el humilde es especial y no es favoritismo, ¿eh? Él está diciendo, hay una condición para ese trato muy íntimo y personal, que tengas el corazón humilde, hermoso, confesando. Si tú sientes que batallas con el orgullo, empieza por confesarlo como pecado delante del Señor con vergüenza, con dolor, porque el orgullo, hermoso, la primera cosa que hace es que no perdona y tampoco quiere aprender a perdonar. Esto que hace el Señor es una recompensa espiritual para aquellos que cultivan un corazón humilde. Y al final, control propio, que también se le llama dominio propio o templanza. Esto habla de un balance, de un equilibrio en la expresión. Sus menciones en la Biblia son pocas y solo están en el Nuevo Testamento, porque este es el resultado ya del nuevo nacimiento por el Espíritu y su obra. Entonces tú ves en el Antiguo Testamento que había muchos personajes que no tenían ese dominio propio, ¿no? Se llenaban de mujeres, se llenaban de riquezas, se saciaban en matar a la gente, en conquistar, en robar, en tomar los bienes ajenos, en llevar cautivos a las personas, en violar a mujeres, a niños. Y esto es falta de dominio propio. Una connotación del idioma original dice que tiene que ver con esa ausencia completa de control de su deseo sexual. Fíjate, si muchos conocieran que el Espíritu Santo los capacita, que se fue de viaje el marido, una semana, un mes, y pues no tiene relaciones íntimas porque la esposa se quedó en casa, el dominio propio le ayuda a mantenerse. Pero como no, pues, ¿cómo? Sí, es una necesidad fisiológica. Sí, pero cuando ya se hace con la persona equivocada, ya llega a ser un pecado bien grave, que trae muchas consecuencias muy malas, ¿no? Entonces vemos que lo que hace aquí en 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, no nos da el Señor nunca actitud de miedo o de ser cobardes, pero sí nos da poder, sí nos da amor y dominio propio para controlar
todo mal deseo. Dominio propio, dice Pedro el apóstol, tenemos que añadirlo al conocimiento, ¿sí? Ese dominio propio a lo que vamos conociendo, la paciencia al dominio propio y la piedad a la paciencia. Y ahí se van entrelazando las virtudes con el fruto para hacernos más fuertes, estar más fortalecidas. Así que tenemos que vencer ese espíritu de temor, de miedo, ¿sí? Y dejar de creer que viene de Dios, no, o sea, eso lo provoca el enemigo. Por eso dice Juan el apóstol, que el que teme, el amor no ha sido perfeccionado en él, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, ¿cuál amor perfecto conoces? Yo solamente el del amado Salvador, porque dio su vida completita, y no solamente el acto de la cruz, el acto que le precedió, los actos que le precedieron. Juicio falso, acusaciones falsas, burlas, latigazos, el maltratarlo, el humillarlo, el menospreciarlo. Va a la cruz, muere allí. ¿Y sabes por qué lo hizo? Precisamente para darte vida y darte salvación. ¿Sí? Entonces, él tuvo ese dominio propio, Jesús. Él nunca se dio a los extremos. Le han inventado cosas, que tuvo esposa, que tuvo familia, que tuvo mujeres, que por eso se reunía con prostitutas. Nunca, jamás en la palabra menciona que él se acercaba a las prostitutas para tener intimidad con ellas, jamás, porque él sabía lo que venía. Él no venía a tener relaciones sociales. Él venía a salvar a la humanidad. Y tampoco se juntaba con los borrachos, pero para predicarles el evangelio, no para tomar con ellos. Por ejemplo, los vicios, el no poder dejar de fumar, la famosa cervecita porque hace calor, el mucho café, el mucho refresco. Falta de dominio propio, Moses. Y Dios nos quiere dar esa bendición. Y si tenemos ese dominio propio, no va a ser suficiente si no tenemos paciencia y no tenemos piedad. ¿Sí? Te digo que todo está aquí entrelazado, ¿no? El dominio propio no es aguantarse o reprimirse, sino vivir bajo la libertad, la guía y el control del Espíritu Santo, que siempre nos va a guiar a mejores pastos, a mejores experiencias, a mejores vivencias. Los estudiosos de la Biblia dicen que la raíz de esta palabra en el griego, que fue el que se escribió el Nuevo Testamento, tiene que ver mucho con el dominio sexual, ¿sí? Entonces, aquí es donde podemos eh, hasta compartirlo con los varones, ¿verdad? Porque muchos hombres son los que llegan desde el noviazgo. Ellos quieren tener relaciones íntimas, no les importa, no hay matrimonio, no les importa un embarazo, provocar un aborto, una infección, una infidelidad, no les importa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienen dominio en ese aspecto, no saben guardarse. Y luego en el matrimonio vienen y establecen cada cuando lo que ellos quieran, las veces que quieran. Había una mujer que yo tuve en discipulado hace algunos años. Y el marido le llegaba a pedir hasta 2, 3 veces cada día tener intimidad con él. Y un día me abrió su corazón y me dijo, ¿verdad que no es correcto? Claro que no. Y ya tenían más de 20 años de casados, entonces digo, no, por favor. Pero ellos determinan, pero porque ignoran que Dios nos capacita tanto a él como a ella para guardarnos, ¿no? Que vamos a separarnos, que se fue de viaje, porque nos fuimos de viaje, que estamos enfermas, una o el otro, que tenemos alguna situación que impide tener esa cercanía de intimidad sexual. Dios nos da. Yo lo compruebo. Yo doy testimonio como Dios. Y esto aporta porque nos capacita para dominar ese deseo que puede ser muy natural dentro del matrimonio, pero que hay tiempos donde no debiera ser, ¿no? Entonces, cuando se ignora esto, hay abuso, se denigra y se usa simplemente, en este caso, a la mujer. Y entonces, ¿qué pasa con las que se divorcian, las que quedan viudas?
¿Ahora qué van a hacer si llevaban una vida sexual activa? Bueno, ir con el Señor y decirle, Padre, necesito que me enseñes cómo cultivar el dominio propio, porque aunque estés divorciada, separada o viuda, no tienes permiso para tener intimidad sexual con ningún hombre que no sea tu marido, con pacto y voto de amor y fidelidad delante de la presencia del Señor. Matrimonio civil mínimo. Entonces, aquí es importante que tomemos esto en cuenta. Dice Gálatas 5:25, si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe, en la versión Dios hablado. Y yo quiero invitarte, mi hermosa. Gracias, Esthercita, gracias. Yo sé, y me fui rápido, porque hay mucho más. Vamos a una segunda parte. Si se animan, díganme si quiero. Pero antes de lo siguiente, yo te voy a invitar para que oremos juntos. ¿Qué te parece? Y que tú le digas al Señor ahí donde tú estás, que tú le digas de corazón bien sincero, gracias por enseñarme, mi Señor, lo que significa caminar en el Espíritu. Gracias por enseñarme, mi Dios amado, que para poder lograrlo, yo requiero primero tratar todo ese tema de mi naturaleza inclinada a satisfacer mis deseos carnales, egoístas, pecaminosos, haciéndolos morir. Y una forma de hacerlos morir es reconocerlos, que tengo ese problema, confesarlo con arrepentimiento que he participado, e entregarlo a ti pidiéndote perdón por cada uno y las veces que sea suficiente si se han fortalecido o han querido controlar mi vida por mucho tiempo, quizá años. Yo te ruego, mi Señor, que me des esa firme determinación de hacer morir esos deseos de la naturaleza pecadora, que lo llegué a ver como normal. Hoy aprendí que no es normal, es común, porque mucha gente que no te ama, no te busca y no te quiere obedecer, hace de su vida lo que le da la gana. Y puede empezar desde la casa, la familia, las amistades, los conocidos. Y entonces vemos que es tan común que creemos que así es la vida, pero tú nos enseñas a vivir de manera diferente. Enséñame a determinar bien claramente, mi Señor, lo que tiene que ver con los malos deseos, con la infidelidad, con lo prohibido sexualmente, con los vicios, con esos malos pensamientos, con esa idolatría, con toda participación en brujería, adivinación, tarot, cartas, todo eso que tú aborreces, y el odio, Señor. Esos pleitos, esos celos, ese enojo. Aquí estoy para confesarte el corazón egoísta, si mi vida ha causado divisiones con otros, si ha habido discusión sin fruto agradable, envidia, borracheras o cosas locas, cosas malas. Mi Dios, porque yo quiero verdaderamente. Dile al Señor ahí donde estás. Amado Padre y bendito Dios, que tu Santo Espíritu me ayude a harlo en lo personal, no en lo colectivo, en lo personal. Dile, me ayude a amar a los demás. Me guíe a estar siempre gozosa, contenta, agradecida, alegre. Me inspire a vivir en paz con todos. En cuanto dependa de mí, no voy a ser provocadora de pleitos. Amado Dios, ayúdame a cultivar ese fruto de ser paciente, de ser amable, de tratar bien a los demás, pero también a afirmar mi confianza en ti, mi Dios, hacer crecer mi fe, mi fidelidad, que sea yo constante en la comunión contigo. Enséñame que qué mejor ejemplo que la vida de Jesucristo, nuestro Salvador,
para ser humilde. ¿Qué mejor ejemplo que aquel, el creador del universo, el rey del cielo y de la tierra, vino a lavar pies sudosos, malolientes y polvorientos de sus discípulos para darles ejemplo de servicio humilde? Señor, y que no sea una actitud de economía, sino una actitud de dependencia de ti. Y te ruego que tu poder del Espíritu se manifieste para aprender a controlar los malos deseos, tanto los sexuales como los emocionales. Yo te ruego porque soy tu hija en Jesucristo y que tú me estás enseñando a hacer morir como Él murió en esa cruz, crucificando nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Así yo voy a esa cruz de Jesucristo para confesarte el egoísmo y los malos deseos, y que pueda aprender a vivir con la inspiración y la guía de tu santo y divino Espíritu. Señor, yo te necesito y te agradezco que Jesús, cuando se fue de la tierra, levantado por la misma presencia tuya hacia los cielos, nos dejó su Santo Espíritu. Y yo quiero conocer más y más cada vez de la obra de tu Santo Espíritu, para que Él no me deje llevar una vida por impulsos de mi naturaleza pecaminosa, para que Él me dé esa clase de fruto que puedo cultivar en mi carácter y su expresión. Dile al Señor conmigo: quiero cambiar, quiero renovarme por el poder de tu Espíritu Santo y tu palabra, y cultivar ese fruto maravilloso espiritual. Quiero pedirte que me enseñes verdaderamente lo que es tu amor para amar correctamente, lo que es tu gozo para vivir constantemente mi vida cristiana con esa alegría, con esa dicha, con esa bienaventuranza de ser tu hija amada. Pero también agradecer que a través de Jesucristo, príncipe de paz, has traído paz a mi corazón cuando oro y entrego a ti todo aquello que me aflige, pero también porque estableció Él la paz entre tú y yo, tú como padre y creador y yo como hija y tu creación, porque ahora puedo tener esa paz que me acerca al trono. Señor, ayúdame de manera muy particular con esa paciencia de fruto, no algo emocional, no algo humano, sino que en medio del sufrimiento, de la necesidad, de la dificultad, en medio de las demoras, de los problemas, de la oposición, Señor, líbrame del enojo, frustración y ansiedad constante. Y ayúdame, mi Señor, a través de este precioso fruto, a manifestar tu presencia. Quiero ser amable, quiero ser gentil, quiero agradecerte que tú has tenido para conmigo tolerancia y paciencia para llevarme al arrepentimiento, y hoy me has mostrado que hay cosas que tengo que arrepentirme y pedirte perdón. Y también, Señor, por permitirme recibir de ti tu bondad y muchas cosas buenas espirituales, para que yo aprenda a hacer cosas buenas, actos buenos, obras buenas, porque tu espíritu me inspira, no porque yo sea buena, pero estoy dispuesta a ser instrumento de bondad en tus manos. Gracias por la fe que me has dado en esta noche, porque ha crecido al recibir más de tu palabra, y también porque la fidelidad me ha quedado más clara, que son más las bendiciones que puedo recibir por ser fiel a ti y en mis relaciones, que por ser infiel unos momentos y traer maldición a mi vida y a mi casa. Te ruego, mi Señor bendito, que ese corazón que estaba lleno de orgullo, de soberbia, de altivez, de presunción, de jactancia, de vanidad, que muchos me dijeron que así era, quizá desde mi casa, ya no lo quiero. Yo quiero ese
corazón manso y humilde como el de Jesucristo, porque quiero reflejar a mi amado Salvador y su carácter hermoso. Y Señor, por último, oramos para que venga a nuestra vida la manifestación preciosa del dominio propio, del control propio, de la templanza en cada área de nuestra vida, Señor. Unidos a la paciencia, la piedad, unido también, Señor, al poder, al amor y a rechazar en el nombre de Jesús todo espíritu del cobardía. Gracias por tu palabra, porque sé que tú la has enviado para que yo la escuche, la aprenda y la viva. Y sé que sucede por el poder de Jesucristo. Y es en su nombre precioso que pedimos y agradecemos estas bendiciones. Amén y amén.